Hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy quiero hablar sobre una de las razones por las que me gusta invertir en Tesla en el 2022 sin tener en cuenta la coyuntura que se está viendo hoy en día en la economía. Bueno, y pues antes de, no te voy a dar la razón como tal al inicio, sino que va a quedar al final. Entonces, si quieres escuchar la razón, puedes adelantar este video, pero quiero comenzar hablando sobre un documental excelente, muy bueno. Y bueno, qué pena por el ruido, es que hay personas afuera. Pero ponme atención, es un documental increíble y te lo voy a narrar para que te animes a buscarlo. El documental se llama el Patent Scam, el scam de las patentes, el fraude de las patentes. Muy bueno, dura 2 horas aproximadamente y te lo voy a resumir para que te animes a verlo. Y esto es una de las razones por las que me gusta invertir en Tesla a largo plazo, o lo intento hacer, porque es muy difícil invertirlo porque es muy volátil. Pero el punto es que te voy a explicar de qué trata este documental. Pon atención. Este documental, vamos a ponerle a Freddy, ¿listo? Freddy es nuestro protagonista de este documental y es historia real. El man es el que le pasó todo esto, hizo el documental, fondió, él mismo hizo la dirección, hizo todo. Es un emprendedor. Es un emprendedor que se hace como software para ayudar a las personas a practicar a manejar. Bueno, es como un demo de aviación. Las personas practican con ese demo y pues aprenden a manejar el avión, ¿cierto? O sea, es un software que te ayuda a manejar un avión sin la necesidad de alquilar el avión, ¿cierto? Y sin, pues es mucho más barato jugar en el computador. Es un software muy bueno y le está yendo muy bien. Entonces está haciendo negocios por allá en un estado, Estados Unidos, y lo que pasó fue lo siguiente. Recibe una notificación de que lo estaban demandando, una demanda de patentes. Para la persona que no sepa, si no sabes qué es una patente, es como es como si tú te inventas una receta, por ejemplo, una receta de una malteada deliciosa que tiene ciertos ingredientes y que la hacen muy exitosa, tú puedes patentar eso, tú puedes patentar la fórmula. Entonces, cuando se está hablando de nuevas invenciones, uno puede patentar esa invención, esa fórmula, esa cosa que uno hizo nuevo y con el propósito de que le paguen regalías si alguien llega a intentar usar esa misma fórmula para su propio beneficio económico. Entonces uno puede patentar las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Le llegó la carta y lo estaban demandando por patentes. Lo que pasó es que Freddy no sabía por qué lo estaban demandando, porque él inventó esa patente, o sea, inventó su propio programa. Lo único que hizo fue subirlo a la App Store o a la Google Play, que es en donde descargas las aplicaciones a tu celular, con el propósito de que cuando lo pagaran, pues la persona que paga pudiera descargar el demo, el juego de aviación. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo estaban demandando no por su programa, no por su código, lo estaban demandando simplemente por haber subido su demo, su programa, su aplicación a la App Store o a la Play Store. Lo estaban demandando por eso. Porque la patente que estaba infringiendo era algo así, era como que la patente decía, si la patente consistía en que si tú con un computador permitías descargar a otro computador o a otro dispositivo móvil una aplicación, un programa, estabas infringiendo esa patente, porque ellos inventaron eso. Es decir, que si tú desde tu computador permites o das el acceso después de pagar a otro computador el descargar tu aplicación, estarías infringiendo esa patente. No tiene sentido. No tiene sentido, ¿cierto? O sea, el hecho de que tú le permitas a alguien más en otro lugar descargar tu aplicación porque te pagó, no podría ser una patente. Es algo muy abstracto. El hecho o el método de que si a mí me pagan un entrenamiento y le doy la opción de descargar el entrenamiento, pudiera así llegar a infringir una patente, no tiene ningún sentido. Pero eso es lo que estaban haciendo. Y habían más ejemplos. Nuestro protagonista mostraba diferentes emprendedores que eran demandados. Uno fue demandado porque en su página web puso un hiperlink, es decir, tú le haces clic en ese botón y te llevaba a una tienda para hacer el pago por el entrenamiento o por el producto. Eso era una patente que había emitido el Departamento de Patentes de Estados Unidos. Y habían ejemplos absurdos.
absurdos. Había un ejemplo de que un señor comenzó a demandar a los cafés de internet, cuando uno toma un café y utiliza el Wi-Fi, había una patente que decía que el Wi-Fi estaba patentado por ellos y esa persona comenzó a demandar a los cafés internet que pues utilizaban Wi-Fi. Era una locura. Entonces el señor mostraba cada uno de esos casos, eran como 5 o 6 casos de diferentes emprendedores que habían tenido que hacer algo porque los estaban demandando por ese tipo de patentes. Y no es una demanda de 20.000, 30.000 dólares. Estamos hablando de mucho más dinero. Entonces, el señor comenzó a reflexionar, Freddy, nuestro protagonista, pensando qué opciones tenía para salir de este problema. La primera opción. La primera opción es simplemente ignorar, porque es algo absurdo. Alguien que lo demanden por simplemente utilizar la App Store o la Play Store para que descarguen su programa, para que descarguen su aplicación. Qué pena por el perro, hay dos perros. Esperen que no se pierdan del hilo. Pero bueno, alguien que lo demande por la App Store, la Play Store, por simplemente usar ese mecanismo, no tiene presentación. Deberían demandar a Apple, deberían demandar a Google, que son los que pusieron ese mecanismo. Pero no, ellos no demandan a los grandes en un inicio, ellos demandan a los pequeños, a los emprendedores que sí tienen un poco de dinero para pues, pagar por esa demanda, pero no suficiente para ganarles en la demanda, por así decirlo. Entonces, no demandan a los dueños de la plataforma de descargar de las aplicaciones, sino de quienes la usan. Entonces eso es lo primero. La primera opción es ignorarlos. Pero ¿qué pasa si uno ignora ese tipo de demandas? Pueden volver a demandar por más dinero. Porque el hecho de ignorarlas no es muy buena presentación para un juez. Ignoró esta primera demanda, bueno, demandan otra vez, pero por más dinero porque ignoró la anterior demanda. No es una opción, no es una opción válida, no es una opción viable. La segunda opción la segunda opción, frente a esta demanda de patentes que no tiene pies ni cabeza, es la siguiente. Es el hecho de conciliar. A todos los emprendedores que interesaran ahí les daban una conciliación. Es decir, que tenían que pagar aproximadamente 300.000 dólares. Aquí en pesos colombianos son casi 1.000 millones de pesos. 300.000 dólares para que quitaran la demanda y los dejaran hacer negocios, seguir haciendo sus negocios y que se olvidaran de eso. Es como tipo la mafia. La mafia que hacía antes, o sigue haciendo, son como las vacunas. Pasan y le dicen a un negocio, venga, usted me tiene que pagar 2.000 dólares mensuales para que le demos protección. Y si no lo pagan, pues le destruyen el negocio, lo pueden amenazar, etcétera. Aquí en este caso es muy similar, simplemente que es con más dinero. 300.000 dólares tienen que pagar una vez para que desestimen el caso, se olviden de demandarlos y ya está. Lo que pasa es lo siguiente, es que los hacen firmar un acuerdo de confidencialidad. Es decir, muchas de las personas que estaban en ese documental decían, no puedo dar detalles de cuánto me demandaron, cómo me demandaron ni quién me demandó. Porque pues llegaron al acuerdo, firmaron ese acuerdo de confidencialidad para que no pudieran alzar la voz y denunciar ese problema. Eso es el acuerdo de confidencialidad. Y para peor, hay muchas empresas que hacen eso. Hay muchas empresas que demandan por patentes absurdas. Entonces, cuando ven una empresa que concilió y dio los 300.000 dólares, efectivamente, ya sabes qué va a pasar. Van a demandar otras empresas a ese otro emprendimiento que concilió porque saben que les van a dar el dinero. Entonces, no es garantía de nada dar los 300.000 dólares. Esa es la segunda opción que es muy difícil de plantearse porque pues una persona paga y otros vándalos van a llegar y van a demandar porque saben que van a pagar. Entonces no tiene como que realmente no es una solución. Y la tercera opción es la que se propuso pues nuestro protagonista Freddy del documental, que fue pelear. Una persona que pelea es porque tiene bolsillos profundos. Tiene 3 5 millones de dólares para llevar un caso, porque este tipo de casos dura años, 5 6 7 años y son verdaderamente costosos. Entonces, tanto así que esta gente que demanda, en Estados Unidos es muy fácil demandar, pero es difícil defenderse. La persona que demanda no incurre en muchos gastos. La persona que se defiende sí incurre en varios gastos. Entonces ellos ejercen esa presión porque pues no es tan caro establecer una demanda. A la persona que la demandan lo que buscan es desangrarla económicamente. De diferentes métodos. El primer método que presentaban en este documental
era poner la demanda en un pueblo de Texas alejado de todo el mundo, en un pueblo de Texas que no tenía aeropuerto. Entonces las personas que demandaban, que vivían en Florida, California, tenían que coger un vuelo, un avión a Texas, coger o rentar un carro para ir al juzgado donde lo estaban demandando, que eran por allá en un pueblo perdido en Texas. Nuestro protagonista, Freddy, era, pues efectivamente, ¿te acuerdas? Manejaba o creó un demo de aviación. Y el señor tenía un avión, tenía un aeroplano. Y muy fácilmente cogía ese aeroplano y se fue a Texas. Entonces, esa es la primera estrategia, desangrarlos en cuanto a a que tan conveniente es ir al juzgado. Texas, lejísimos. Y más aún si es un lugar apartado, isolado, que no hay nada. Entonces, esa es la primera opción. Eh, la otra, para seguir desangrando a los negocios, es, pon atención a esto. La patente decía, bueno, si usted descarga esta aplicación desde otro computador, está infringiendo nuestra patente porque esa idea está patentada. Digamos que lucharon, pelearon y desestimaron esa patente. Después de un buen tiempo, 2, 3 años, 4 años, dijeron, no, esa patente no es válida. Los mismos que demandaron por esa patente que no es válida, ¿qué es lo que hacen? Dicen, ah, bueno, pero esta otra patente que dice prácticamente, pero cambian los términos, pueden decir, desde un computador que está asegurando una aplicación y usted hace otro pago con el propósito de pagar esa aplicación y la descarga, está patentada. Es la misma idea, pero con otros términos, vuelven y demandan porque supuestamente es otra patente, pero es la misma cosa, dicen lo mismo, en esencia es lo mismo, pero los términos los cambian. Entonces vuelve y juega y tiene que otra vez 2, 3 años pelear por una nueva patente que es lo mismo, que es absurda. Entonces es así como intentan desangrar a la persona, intentan desangrarlo, 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 hasta que al final de pronto ya concilia, firman el acuerdo de confidencialidad para que no alce su voz, sino denuncie esto y paga los $300,000. Entonces todo el objetivo de esto es alargar, ser muy inconveniente a las personas que se están defendiendo para así desangrarlas económicamente. Esa es la estrategia, desangrar a las personas que se defienden económicamente, con el propósito de que dicen no más, que dijo. Y las personas que lo entrevistaban llevaban 4, 3, 7 años defendiéndose de eso, defendiéndose. Entonces ese era el objetivo. Y lo que pasó fue que el señor, el protagonista, Freddy, coge su aeroplano y se va a ese lugar de Texas para ver qué hay. Porque una estrategia, algo que mostraba el señor es saber quién lo está atacando, quién lo está demandando por esa infracción de patentes. Entonces él se puso a investigar muchos casos y se dio cuenta que la mayoría de los casos que en donde ponían las demandas de infracción de patentes era en Texas, en ese pueblo todo lejano. Y entonces comenzó a preguntar, ¿por qué allá? ¿Por qué allá en Texas? Bueno, sí es muy inconveniente, pero ¿por qué en ese juzgado de Texas? Y se puso a ver que casi todas las empresas que demandaban se localizaban en ese pueblo de Texas. Y se propuso a viajar a Texas a visitar esas empresas, porque seguramente las que demandaban tenían una industria, tenían productos, estaban generando riqueza, estaban haciendo algo, porque eran empresas normales, uno pensaría. Llegó a Texas, llegó a las direcciones de las empresas que están demandando y adivina qué, eran cubículos, no había nadie, eran habitaciones, eran como cubículos de oficina, pero de una persona, pero no había nadie. Y así con muchas empresas que demandaban por patentes. Entonces el señor se dio cuenta que era simplemente unas empresas que eran formadas para demandar, no para crear. Entonces el negocio era que esas empresas compraban patentes que ya no se usaban o creaban patentes de que nada que ver y utilizaban esas patentes y su única razón social, o su única razón de ser era demandar por esas patentes, porque no tenían activos, solamente tenían una oficina. Incluso era como una oficina llegó a tener como un buzón de correo, es donde un correíto así para que le lleguen las notificaciones. No son negocios reales. Tanto así que en el juzgado, donde ponían todas las demandas en Texas, había una oficina al lado del juzgado que tenía la dirección de esas empresas que demandaban. Entonces las personas, los jueces, incluso llegaban a pasar al frente de esos negocios y se darían cuenta, y obviamente se dan cuenta, de que no son empresas reales, son empresas fantasmas, son empresas que no tienen ninguna razón social, solamente demandar, que están haciendo toda esta maquinaria para robarle el dinero. Entonces, el señor se dio cuenta que los jueces estaban metidos en este rollo, era obvio. Si un juez llega a su juzgado y pasa por la dirección de la empresa que está demandando y ve que no hay nada,
Efectivamente, el juez va a sospechar, y era obvio. Por alguna razón ponían todas las demandas en Texas, porque era muy difícil contraatacar contra los jueces que llevaban esos casos en ese juzgado de Texas, porque eran como, esos jueces iban en pro de los demandantes, en pro de esas empresas que no tenían ninguna razón social que solamente demandar por patentes. Y el señor se puso a investigar quiénes eran esos jueces que iban mucho en pro de las personas que estaban haciendo tanto mal a los emprendedores. Y se dio cuenta que los abogados que llevaban la mayoría de esas demandas eran los hijos de los jueces que llevaban los casos. Y efectivamente esa es la razón por la que era tan difícil llevar un caso y tan caro, porque los jueces iban en pro de sus hijos, quienes eran los que demandaban a las demás empresas por patentes absurdas. Y entonces el señor se da cuenta de esto y comienza a pensar, obviamente esto no está bien, y toca hablar con el gobierno. Y se puso a investigar qué pasó con el gobierno. El gobierno está absolutamente enterado de esto. Está absolutamente enterado de esto, pero hacen la vista gorda. ¿Por qué? Porque quieren como que cuidar su relación con los jueces. Entonces me imagino que le pagan una cuota al gobierno para que hagan la vista alta, ancha y no hagan nada al respecto. Entonces, una locura. Es una maquinaria política heavy. Y también, para terminar esa partecita, ¿qué es lo que pasa? Si esta gente demanda al emprendedor, el emprendedor no los puede demandar de vuelta. No les puede demandar por daños y prejuicios si se da cuenta si se estima que la patente no es sana, o sea, no, es absurda. No puede contrademandar. ¿Por qué? Porque esos hijuemadres abogados utilizan compañías fantasma, es decir, que no tienen ningún activo. Si te acuerdas que estábamos viendo que las empresas en Texas solamente tenían una oficina y no tenían activos, sí, es una compañía fantasma, una compañía de papeles. Tú no las puedes demandar porque no tienen ningún activo, no tienes nada que quitarles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ganan la demanda, pasan el dinero a la compañía fantasma y a otra compañía fantasma que le pasan el dinero y ya después de esa compañía fantasma, el dinero llega a esos abogados y a esos jueces. El dinero pasa como dos filtros para perder el dinero o tener más difícil la trazabilidad de ese dinero. Entonces es difícil que el emprendedor cuando gana el caso ataque a quien le está atacando porque es una empresa que no tiene nada que quitarle. Entonces el dinero se lo pasan de una cuenta a otra y se perdió. Ya no saben quién los estaba demandando. Entonces el señor se da cuenta de esto, que el gobierno tiene como raro, no hace nada porque lo están pues dando dinero, cuota de eso. Y el señor hace una conclusión bien interesante, bien interesante. Dice, hombre, es un problema que nos afecta a todos, porque esto se lo están haciendo a Apple y a Microsoft. Esto se lo hacen a Apple y a Microsoft y a demás empresas porque mostraba diferentes casos que demandaban a Apple. Y él mostró un caso muy específico que demandaron al creador de Roblox por eso mismo. Puso su aplicación en una store y lo demandaron. Cuando Microsoft compró a Roblox, Microsoft, ¿qué hizo? El protagonista Freddy dijo, aquí fue, van a atacarlos, van a eliminarlos, van a ganar el caso porque Microsoft se puede defender. No, Microsoft llegó a un caso con los demandantes, que son unos hijos por la infracción de patentes, y les dio el dinero. Les dio el dinero. Y llegaron a un acuerdo. No se defendió Microsoft. ¿Por qué? Porque Microsoft hace lo mismo. Apple hace lo mismo. Qué pena por el perro que está chillando. ¿Listo? Pero ya va a terminar. ¡Jue madre! Microsoft hace lo mismo. Apple hace lo mismo. Ellos crean patentes. Ellos crean patentes. Algunas veces se pueden tomar absurdas para defenderse de la competencia. Cuando una persona cree un nuevo celular, le pueden poner una patente para quitarlo de la competencia. Cuando una persona cree un navegador diferente a Bing, le pueden poner una patente para que lo quite. Entonces, estas empresas crean patentes para minar la competencia. Entonces, a ellos no les gustaría que se quite ese sistema. Por esa razón, tal vez llegan a conciliar esa parte de las patentes, que pues porque ellos están como defendiéndose también y utilizando ese sistema para evitar tener más competencia en un futuro. Es por esa razón que de pronto Microsoft llegó a conciliar teniendo la posibilidad de defenderse en esa demanda absurda de patentes. ¿Y qué es lo que hace Tesla? Ya voy a terminar. ¿Qué es lo que hace Tesla? Tesla hace patentes, sí, pero le dice a las personas que lo pueden utilizar, que pueden utilizar las patentes. No los van a demandar
Pueden utilizar sus propias patentes. ¿Pero por qué las hace entonces? Para defenderse. Se defiende de las personas que utilizan ese sistema de patentes para demandar a compañías como Apple o Microsoft. Si Tesla tiene sus propias patentes y alguien llega a atacarlos, ellos pueden decir, tengo mis propias patentes, aquí están mis patentes. Está toda la cuestión aquí en orden, no me pueden demandar porque yo tengo la patente. Pero él está en contra del sistema de patentes, pero se tiene que defender. Por esa razón, deja abierta la opción de utilizar sus patentes y así innovar, dejar vía libre a su competencia para que el mundo sea mejor, para que el mundo evolucione más rápido, para que no se quede estancado por todo este sistema de patentes que aún sigue afectando a muchos emprendedores en Estados Unidos. Yo vi un video de este señor Freddy, le puse Freddy, actualizado, apareció en el show Now You Know, hizo un show muy bueno de YouTube, y el señor dijo que lo único que ha cambiado en ese sistema, este documental es del 2017, hace 4 años, 5 años, lo único que ha cambiado es que el gobierno de Estados Unidos dijo, ustedes no pueden, las personas que demandan por patentes absurdas, ustedes no pueden poner su demanda en el juzgado de Texas. Ustedes tienen que poner su demanda en el estado a quien demandan. Entonces, si demandan a un emprendedor que está por allá en California, tienen que poner la demanda en California. Y ya, no han hecho nada más. Pero diluye un poco el problema, pero no lo resuelve. ¿Cómo lo diluye? Porque no todos los casos se van a llevar por esos hijuemadres jueces que tienen a sus hijos que ponen las demandas de las patentes absurdas en Texas. Por lo menos se les quita un pedazo de la tajada de esos hijuemadres jueces. También por lo menos se pueden defender mejor porque no tienen que viajar kilómetros y coger avión para llegar a Texas, sino que ya simplemente están en su estado y no los pueden desangrar tan fácilmente. Eso es lo único que ha hecho el gobierno. Eso es lo único. Y es por esa razón, es una de las razones que pues no había entendido por qué Tesla dejaba abierta sus patentes. Porque está en contra de eso, pero patenta para no tener el problema de demandas absurdas por patentes. Eso es, eso es. Qué pena la demora, me gustó el documental, lo tienes que ver. Uno lo busca así y cobran, ¿sí? Patent Scam. Eh, yo de una manera lo pude ver muy bueno, está excelente. Y me hizo ver todo lo que sabe Elon Musk de este sistema tan corrupto de las patentes que no permite el desarrollo apropiado de una economía supuestamente del libre mercado. No lo permite. Más aún a un emprendedor que digamos que no tiene tan bolsillos tan hondos como una empresa ya establecida. Eso no permite el desarrollo natural, sano de la libre competencia. Eso es lo que está promoviendo Tesla. Espero te haya gustado el video. Un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Chao, chao.